gracias por esta oportunidad que nos das de compartir como amigas. Te suplicamos, oh Dios, que tu presencia pueda estar en cada rinconcito donde nos encontramos en este momento. Que la presencia de tu Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón lo más profundo y que sobre todas las cosas pueda transformar nuestra vida. Nos ponemos en tus manos para que nos guíes, nos dirijas, para que abras nuestro entendimiento y para que nos des la oportunidad de, sobre todas las cosas, encontrarnos con tu Hijo Jesús, ya que en tu nombre es que te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Muy bien, vamos directo al libro de Marcos. Si tienen su Biblia por ahí cerquita de ustedes, vamos a Marcos, capítulo 9, 30. Marcos, capítulo 9, versículo 30, dice lo siguiente. Saliendo de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. ¿Quiénes salieron de allí? De allí salieron los discípulos con nuestro amado Jesús. Qué privilegio tuvieron estos hombres de poder caminar con él, tenerlo ahí cerquitita. Así que ellos salieron de donde estaban, de esa ciudad, caminaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie supiera que él estaba caminando por Galilea. Ahora, ¿por qué él no quería que supieran que él estaba caminando por Galilea? Jesús quería pasar un tiempo a solas con sus discípulos, así que se coló por el medio de la ciudad, estuvo con ellos, él simplemente quería pasar un rato agradable con ellos. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, permitir que Jesús nos diga, ven, escóndete conmigo, yo quiero conversar contigo, yo quiero que vengas conmigo y me cuentes todas tus cosas. Quiero que vengas donde mí para que hablemos, conversemos, me digas lo que sientes, lo que estás pasando, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus problemas, cuáles son tus luchas, qué es lo que hay en tu temperamento, en tu carácter que tú quieres conversar conmigo. Pero para eso Jesús quiere que estés con él a solas. Solamente tú y él, nada más. Y eso fue lo que hizo él con sus discípulos. Necesito que pasemos por aquí. Pero ¿para qué entonces Jesús quiere quedarse a solas con sus discípulos? Jesús quería quedarse a solas con ellos para instruirlos. Él quería enseñarles qué era lo que iba a pasar ya después, porque ya Jesús había hecho todo su ministerio, había cumplido su cometido, había estado sanando enfermos y haciendo todas las actividades y enseñando muchísimas cosas a toda la gente, a multitudes. Pero este era el momento en que Jesús necesitaba quedarse a solas con sus discípulos simplemente para prepararlos en lo que dice el versículo 31. Dice, pues enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús quería venir a explicarles a los discípulos, decirle, miren mis hijitos, ya yo terminé el trabajo que tenía que hacer, ya yo les enseñé lo que les tenía que enseñar a toda la multitud, dejarles ver el propósito que vine a cumplir en la tierra, pero yo necesito que ustedes sepan qué va a pasar a partir de ahora. ¿Qué iba a pasar a partir de ahora? Dice el texto, el versículo 31, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres y que lo iban a matar. Él quería preparar a sus discípulos para ese momento. Jesús quiere prepararnos a nosotras para ese momento, pero no el momento en que van a matar a Jesús, porque ya sabemos la historia, ya sucedió, ya pasó. ¿Para qué Jesús quiere prepararnos a nosotros que somos sus discípulos en la actualidad? Jesús quiere prepararnos para entrar al cielo, queridas. Jesús quiere prepararnos en este momento, quiere que nos encontremos a solas con Él porque Él necesita que nosotras estemos bien preparadas para ir al cielo. ¿Qué nosotras hemos estado haciendo que no nos hace aptas para entrar? ¿Qué hemos estado haciendo que no nos hace testimonio para que otros entren a través de nuestro ejemplo? Y por eso Jesús necesita ese momento a solas, así como le pedía un momento a solas con sus discípulos. Pero miren lo que me dice el versículo 32. Jesús quería entregarles, mostrarles un amor altruista, un amor desinteresado, sin tener que obtener nada a cambio. Pero los discípulos tenían, un espíritu, de esos espíritus bien inmundos, y dice el versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra. Ok, no entendían esta palabra. Yo me pongo a analizar, ¿será verdad que nosotros no estamos entendiendo cuando Jesús nos habla? ¿O será que nosotros somos demasiado cabezaduras y no nos interesa saber lo que Jesús quiere decirnos? Entonces, ellos me dice, pero ellos no entendían esta palabra.
y de ñapa tenían miedo de preguntarle. Ok, no entendían ni tienen miedo, es la peor combinación. Cuando una persona está asustada, usted le puede explicar las cosas de 1000 formas y no entiende un pepino de lo que le están diciendo. Porque el terror, el miedo que uno tiene por dentro, yo no digiero lo que me están diciendo. No me expliques teorías, no me digas que tengo que salir corriendo porque me salió una araña, me salió un ratón, porque no lo voy a entender porque estoy petrificada, estoy asustada. En este momento, cuando los discípulos escuchan, voy a morir, voy a ser entregado a manos de hombres, pero al tercer día voy a resucitar, parece que lo único que ellos escucharon es, voy a morir, me van a entregar a manos de hombres y me van a matar. La otra parte parece que no entendieron ni escucharon absolutamente nada. Nosotros hacemos exactamente igual. Parece que escuchamos solamente la primera parte, la parte que nos agobia, la parte que nos produce miedo, la parte que nos hace sentir inseguros. Entonces, si Jesús viene donde nosotros a mostrarnos ese amor altruista, ese estilo de vida que no espera nada a cambio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. No hagamos como los discípulos, no nos hagamos los locos o las locas, como que yo no entiendo lo que me están diciendo. No, eso yo no lo dijeron. Por más que me lo explique, yo no lo voy a entender. Y es la tendencia que tenemos nosotros. Siempre decimos, no, es que hay gente que te dice, uy, qué rico te quedan a ti esas arepas. Y le dice, no te preocupes, yo te enseño. Y la gente siempre suele decir, no, mejor tú cuando vengas tú me las ayudas a hacer. Pero no quieren aprender a hacerlo para no sentir el compromiso de que lo tienen que hacer porque ya lo saben hacer. O sea, no me comprometo. ¿Para qué? Entonces, tengo miedo y no quiero entender lo que me están explicando. No quiero entender, no quiero aprender, no quiero hacer. No me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Ahora, sentimos muchas veces miedo porque no tengo ningún interés de hacer un cambio. Tengo miedo de que me digan lo que yo no quiero escuchar. Tengo miedo porque a lo mejor me van a decir, o estás aquí frente a una pantalla y porque te invitaron, porque ya es un compromiso, porque es una obligación. Tengo miedo de que lo que yo vaya a escuchar en esta tarde del cielo sean cosas que yo sé que tengo mal y yo no lo quiero escuchar. Tengo miedo de que me estén diciendo que estoy haciendo las cosas mal, pero yo no quiero reconocer que estoy mal. Yo mantengo mi postura y me mantengo orgullosa. La postura de los discípulos. Los discípulos sintieron miedo, no entendieron, pero tampoco tenían la intención de poder entender. ¿Por qué no quieren entender? ¿Por qué no entendían? ¿Por qué tenían miedo? Porque su interés estaba fijado en otra cosa completamente diferente y no era el reino de Dios, no era el cielo. ¿Cuál era el interés que tenían sus discípulos? O sea, ¿qué era lo que estaban en ese momento pensando? ¿Qué había en sus cabezas? Jesús les está diciendo, mis hijos, me van a crucificar, voy a morir, pero quiero enseñarles cómo enfrentarse a ese momento tan crítico de nuestra vida, de la vida de ustedes que van a enfrentar. Viene donde nosotros y nos dice, vamos para el cielo, pero necesito decirte cómo tienes que hacer para ir para el cielo, cómo te tienes que preparar, qué cosas tienes que cambiar. Pero no, nosotros decimos, no entiendo y tengo miedo de preguntar. Versículo 33. Dice lo siguiente, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, o sea, Jesús tenía una casa para él y sus discípulos compartir y descansar en Capernaum. Dijimos que ya él había estado haciendo toda su labor y ahora necesitaba un tiempo para terminar de instruir a sus discípulos y prepararlos para lo que habría de venir. Pero cuando llegan y se establecen en la casa, dice, llegó a Capernaum, versículo 33, y cuando estuvo en casa les preguntó. Cuando surge una pregunta, no importa de quién sea, uno se le paran los pelos, uno dice, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a preguntar? Me preguntan y me voy a corchar porque no voy a tener la respuesta. Y yo me imagino la sensación de los discípulos cuando Él les dice, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Y el espíritu de profecía me dice, en el deseado de todas las gentes, que todo el camino desde que salieron de Galilea hasta llegar a Capernaum, son unos 23 kilómetros. 23 kilómetros a pie tienen que ser más de 24 horas. Y yo me imagino este espectáculo de los 12 discípulos y Jesús, ellos en el camino entero hablando. Si Jesús hace la pregunta de qué discutían en el camino, es porque Jesús no estaba cerca de ellos. O sea, usando solamente la lógica, sin usar el espíritu de profecía.
Si él les pregunta qué discutían en el camino, es porque algo estaban conversando acaloradamente y Jesús notó que eso estaba pasando. Pero Jesús tenía el poder para poder leer sus pensamientos, para escuchar sus pensamientos. Pero les hace la pregunta, ¿qué discutían en el camino? ¿Qué es lo que nosotras estábamos discutiendo? ¿Qué es lo que hemos estado nosotras discutiendo una con la otra? Los discípulos estaban discutiendo lo siguiente. Versículo 34. Pero ellos callaron porque por el camino habían discutido entre sí. Esa es la primera parte del versículo 34. Ellos habían estado discutiendo en el camino. Y ellos discutían un tema en específico. Y el tema en específico de discusión era ¿quién había de ser el mayor? Yo me imagino a los discípulos conversando, no, porque cuando lleguemos allá, cuando el Señor establezca su reino en Jerusalén, entonces nosotros vamos a ser los que vamos a estar como Juan y Santiago a la derecha y a la izquierda, como ellos querían, con el pedido de su madre. O sea, la mente de los discípulos no estaba en lo que Jesús les quería enseñar. La mente de los discípulos estaba enfocada en el cargo que ellos iban a obtener. La mente de los discípulos estaba enfocada en el reino que Jesús iba a establecer aquí en la tierra, pero estaban tan perdidos y desorientados que no se enteraron, no se dieron cuenta que el reino era un reino eterno, un reino en el cielo, no un reino pasajero como en el que estamos viviendo. Estaban más perdidos que el hijo del Limber, dicen en República Dominicana. Perdidos que no los encontraba absolutamente nadie. Lo curioso es que cuando Jesús le hace la pregunta, los discípulos se quedan callados, no dicen ni media palabra. ¿Por qué ustedes creen que se quedaron callados? Ellos se quedan callados porque ellos no son tontos. Ellos sabían el poder que tenía Jesús. Ellos ya habían visto milagros y habían visto otras cosas que él había realizado en otras situaciones, y él, sin que nadie le dijera nada, él se había enterado de cosas que solamente él podía enterarse. O sea que los discípulos ya sabían que Jesús sabía lo que ellos habían estado discutiendo en el camino. ¿Qué hemos estado nosotras discutiendo en el camino, en esta trayectoria que llevamos como esposas de pastores, como miembros de iglesia? ¿Qué hemos estado discutiendo? ¿Qué cosas nos hemos estado peleando? ¿Acaso nos hemos estado disputando títulos? ¿Nos hemos disputado cargos? ¿Nos hemos disputado quién es la que brilla más? ¿Nos hemos disputado cuál es el lugar que yo me merezco porque yo soy la más linda, yo soy la que tengo el cabello mejor, yo soy la que mejor me sé arreglar? Hemos estado disputándonos cosas pasajeras. Estamos igual de perdidas, igual de perdidos que los discípulos. Nos están hablando de un reino eterno, de un reino de los cielos, y nosotros estamos pensando en el de aquí, en el terrenal, como que el de aquí nos va a dejar gran cosa. Gran cosa, lo de aquí se acaba, se rompe, se daña. Un día nos ponemos viejas, nos salieron arrugas y hasta ahí quedamos. Un día la ropa se nos envejeció y ahí quedamos. Estamos tan perdidas y tan desubicadas como los discípulos. Ahora, voy a quedarme estancada ahí porque me perdí, me desorienté, perdí el rumbo, mi corazón se llenó de envidia, de celos, a lo mejor de poder. No, queridos. ¿A dónde vamos a llegar? Nos vamos a quedar discutiendo y compitiendo cuál es la que llega más rápido, quién es la que lo hace mejor, quién es la que prepara los mejores programas, quién dirige mejor el ministerio infantil, quién dirige mejor el programa del ministerio de la mujer, quién es la que consigue los mejores invitados. Nos vamos a quedar discutiendo y haciendo una competencia entre nosotros, entre nosotras, cuando nosotras fuimos llamadas para bendecir. Cuando nosotros compartimos nuestro conocimiento, lo que yo sé, las cosas que he aprendido, en lugar de crear una competencia de otra persona, yo estoy abriendo una ventana de bendición. ¿Por qué abro una ventana de bendición? Porque yo estoy dejando un legado. El día que usted se vaya de ese distrito, que se tenga que mudar, que tenga que ir a otro lugar, usted tiene que dejar un legado en el lugar donde está. Usted no tiene que dejar un sello. Esta esposa de pastor hizo el mejor trabajo. Era la que mejor decoraba. Era la que mejor preparaba los almuerzos. Era la que mejor arreglaba los comedores. Era la que mejor hacía las decoraciones, las flores, el programa más espectacular. Esta esposa de pastor. Y cuando se fue todo al suelo porque no creó líderes.
no enseñó a otros, no compartió con su conocimiento con otros. Y esa es la grandeza del reino de los cielos. Esa es la regla que rige el cielo. Y es a donde Jesús quería llevar a sus discípulos, lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. ¿Cuál era la verdadera grandeza del cielo? ¿Cuál es la verdadera grandeza del cielo? Versículo 35. Entonces Él se sentó. Me encantan las cosas de Jesús. Yo me imagino a ellos emocionados y todos exasperados y llenos de emoción, esperando la respuesta del Señor que les iba a decir, sí, claro, ustedes van a ser el jefe en esto, usted el jefe en esto, usted el jefe en esto. Y el Señor viene muy tranquilo, así sereno, y se sienta. Y cuando Jesús se sienta, les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Entonces, esas palabras cuando las pensamos humanamente en la sociedad en la que vivimos actualmente, nosotros podemos decir, no, pero ¿y qué pantalones? O sea, me vas a decir a mí que yo tengo que humillarme, si yo quiero ser el primero, luchar por mis sueños, luchar por mis estudios, luchar por mis metas, entonces voy a ser el último. No es eso lo que el Señor nos quiere decir, queridos. Mis amadas. Lo que el Señor nos quiere decir es que entre más nosotros servimos, entre más nosotros compartimos nuestro conocimiento, entre más nosotros enseñamos a otras personas lo que ya conocemos, no son ellos los bendecidos. Son bendecidos porque se abre una ventana de bendición para ellos. Pero la persona más bendecida soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy la que crezco. Cuando yo enseño, es como hacemos los maestros. Cuando yo enseño, aprendo yo misma. Cuando yo estoy aquí sentada frente a ustedes, yo estoy aprendiendo, me estoy nutriendo, yo estoy creciendo yo. Cuando nosotros damos lo que tenemos, cuando mostramos la verdadera grandeza del cielo, que es volvernos servidores, como lo dice el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Quiere ser la primera? ¿Quiere ser vista o ocupar el lugar que quería Santiago y que quería Juan? Perdón. Tienes que ser un servidor. Si nosotros estamos todo el tiempo con la competencia, bueno, viene un programa distrital o de la asociación o de la unión. No, mi iglesia tiene que ser la que brille. Mi iglesia tiene que ser la que le quede perfecto. Mi iglesia es la que tiene que ser la que le salga todo bien. No, mi esposo es el que se tiene que lucir porque él se lo merece. ¿Qué tal si nosotros cambiamos ese concepto que tenemos en nuestra humanidad y en lugar de hacer este tipo de competencias aún dentro de nuestra propia iglesia, aún con nosotras, en lugar de crear esa competencia, ¿por qué mejor no decimos, fulana, ¿qué te parece si te comparto la idea que yo tengo? Y entonces usted va a decir, no, yo no voy a compartir mi idea, pero ni loca que yo esté, porque después se van a copiar de mí. ¿Qué concepto tan cerrado tenemos? ¿Qué concepto tan trancado tenemos? Hicimos como que cerramos la puerta con candado y tiramos la llave y no la encontramos más. Nos hemos encerrado tanto en lo que hemos aprendido durante años que no podemos entender y tenemos miedo de enfrentarnos, de poder cambiar, de mejorar, de ser otro tipo de mujer, de ser otro tipo de persona, de ser otro tipo de esposa de pastor. Yo no me considero el prototipo de esposa de pastor regular. Primero, no canto, no toco piano, no hago absolutamente nada de lo que hace o lo que dice el patrón de esposa de pastor. Nada de eso. Apenas sé tocar la puerta y ni canto en el baño, porque hasta pena me da a mí misma de ponerme a cantar porque desafino hasta lo último. Pero nosotros no podemos pensar que porque no somos ese tipo de esposa de pastor regular, nosotros no podemos crecer en Jesús. Cuando tú te pones en las manos de Jesús, Jesús hace tantas cosas, queridas. Dios ha hecho tantas cosas conmigo que yo me veo a mí misma y no me reconozco. Yo me veo a mí misma y digo, Señor, ¿por qué me has dado tanto? ¿Por qué me has enseñado tanto? Yo no merezco que me des tanto. Pero cuando tú decides entender y dejar de tener miedo, entonces el Señor se complace en ti y te enseña el proceso correcto. ¿Cuál es el proceso correcto? Es la verdadera grandeza. Es el principio de servir. Es el principio de ese amor altruista, de dar todo lo que tienes sin importar qué vayas a recibir a cambio. Cuando das, abres ventanas de bendición, no cierras ventanas. Bendices a la persona a la que le das, pero tú eres la persona más bendecida. Ahora, ¿dónde es que nos colgamos?
¿Qué es lo que pasa? Aquí es que nos colgamos, queridas. Aquí viene el asunto. Nos colgamos cuando el Señor nos dice, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Pero entonces nosotros seguimos dándole vueltas. El Señor toma a un niño, se lo pone en las piernas y lo toma de ejemplo y dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. ¿Y quién lo envió? Lo envió pues nuestro Dios. Y los discípulos siguen perdidos en el mismo espacio. Nosotras seguimos perdidas en el mismo espacio. ¿Por qué? Versículo 38. Juan le respondió diciendo, o sea, Jesús está hablando de un niño, está hablando explicándole que el que recibe a un niño, o sea, con esa forma tan ingenua, tan inocente, tan perceptiva, o sea, con la capacidad de aprender, los niños son esponjas y absorben. Si nosotros somos como esos niños, Jesús nos está diciendo, me estás recibiendo a mí, estás aprendiendo de mí, y si aprendes de mí vas a saber cómo es el Padre. Y salta don Juan. Miren lo que dice Juan. Y Juan le respondió diciendo, versículo 38, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque nos seguía. Ay. Ok, ¿dónde está el asunto aquí? ¿Dónde está el error de nosotras? Que vemos que nuestros compañeros, nuestras compañeras están haciendo el trabajo de Jesús, están tratando de salir adelante con el trabajo de Jesús, pero como no pertenece a mi distrito, pues a mí no me interesa. Estamos haciendo exactamente lo que hicieron los discípulos. Aquellas personas que pregonaban a Jesús, aunque no eran sus discípulos, o sea, no estaban con el grupito de los 12, pero estaban pregonando lo que habían escuchado, lo que habían aprendido de Jesús. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, queridas. Hacemos exactamente lo mismo que los discípulos. Otras personas están tratando de llevar el mensaje del evangelio. Otras mujeres que ustedes conocen, el grupo de ustedes, saben que están tratando de sacar el evangelio adelante y nosotras simplemente decimos, no es de mi distrito, pues yo no la voy a ayudar, que se busque otro que le ayude. No es de mi asociación, pues que le ayude otro, que se busque otra gente que le ayude. No es de mi unión, bueno, yo mejor no hago nada. Es como que yo le hubiese dicho a Keila, no, tú no eres de mi división norteamericana, pues yo no voy a predicar para ustedes. Es exactamente lo mismo. No cometamos los errores que cometieron los discípulos. Si Dios puso eso aquí en su palabra, queridas, es porque Él no quiere que nosotros cometamos los mismos errores que ellos ya estuvieron cometiendo. Entonces, hay algo muy serio aquí. Y cuando estaba leyendo, se me pararon los pelos y yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros, de lo que hemos estado haciendo, de lo que hemos estado construyendo, de ese espíritu de competencia, de ese espíritu de yo lo voy a hacer mejor, ese espíritu de me voy a lucir. Ese me voy a lucir cubre muchas facetas, muchos aspectos en nuestra vida. Lo tiene que ver, especialmente nosotras las mujeres, es algo con lo que tenemos que luchar y tener mucho cuidado, queridas. Nuestra apariencia física. El hecho de ser esposas de pastores nos otorga un privilegio y nos otorga poder. El problema está en cómo nosotros utilizamos ese privilegio y ese poder. Cuando nosotros tergiversamos ese privilegio que nos dio Dios de llamarnos esposas de pastores, ese privilegio que nos dio Dios de ser una líder de iglesia, un líder de iglesia, ese privilegio que nos dio Dios cuando nosotros utilizamos de forma incorrecta ese poder, entonces es que el asunto se pone peligroso. ¿Por qué se pone peligroso? Cuando Jesús se da cuenta, o sea, Él escucha los pensamientos de los discípulos y se da cuenta que ellos están disputando quién es el mayor, quién iría a ser el mayor en el reino. El espíritu de profecía en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 410, puede variar en algunos libros, menciona que Jesús en ese momento, cuando escuchó en sus pensamientos lo que los discípulos disputaban, la primera imagen que vino a su memoria fue la controversia que hubo en el cielo. Pensemos en lo siguiente, queridas. Si ese espíritu de competencia, ese espíritu de creerme la gran cosa,
ese espíritu de yo no comparto mi conocimiento porque no quiero que nadie me copie, ese espíritu de no voy a ayudar a mis colegas, ese espíritu de yo quiero que mi esposo sea el que brille, ese espíritu de que yo quiero que sea el pastor de mi iglesia el que brille. Nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos que recordar que ese mismo espíritu fue el mismo espíritu que empezó la controversia en el cielo. Y lo que me para los pelos es la expresión que Elena G. de White tiene aquí. Y ella dice que la persona que es impulsado por ese mismo espíritu está dirigido por el espíritu de Satanás. Las cosas que nosotros hemos estado haciendo parecen simples porque nos hemos acostumbrado a nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a la competencia, a la que brille más, a la que tiene más poder, al que tiene más influencia. Nos hemos acostumbrado a correr detrás de la sociedad, lo que nos exige la sociedad, lo que nos pide la sociedad. Y nos hemos olvidado de lo que nos pide Jesús. ¿Qué nos pide Jesús a nosotros? Verdadera grandeza. ¿Y dónde radica la verdadera grandeza? Devolver a Dios los dones que nos dio. ¿Cómo devolvemos los dones que Dios nos dio? Simple, poniéndolos al servicio de su causa, poniéndolos al servicio de otras personas. ¿Yo sé coser ropa? No, yo no voy a enseñarle a coser ropa, después me quita el negocio. ¿Para qué yo le voy a enseñar? ¿Yo sé hacer lacitos? No, yo no le voy a enseñar a hacer lacitos, después la competencia se pone brava. Yo sé hacer hamburguesas vegetarianas y yo las vendo a buen precio, el negocio está buenísimo. Pero hay otra persona que le dice, hermana, ayúdeme, enséñeme a hacer la receta de las hamburguesas. Y usted por dentro, pues, esta mujer estará loca, usted cree que yo le voy a dar la receta, pero no, ni de chiste se la voy a dar porque me quita el negocio, me tumba el negocio. Queridas, metámonos en esta cabezota, que el Señor quiere que nuestros dones, nuestros talentos sean puestos a su servicio, así como me ha bendecido a mí, va a seguir bendiciendo a otras personas. Nosotros no podemos seguir teniendo esa mente cerrada, esa mente de discusión, esa mente de discordia, de competencia todo el tiempo, creyendo que si bendecimos vamos a ser miserables. Debemos dejar ese espíritu de competencia entre nosotras, entre todos nosotros. ¿Por qué tengo que seguir compitiendo? Si ya Dios me prometió, si compartes lo que tienes, si devuelves los talentos a Dios, Él te va a dar más talentos todavía. Queridas, yo nací en un monte de Colombia. Yo nací entre monos, culebras, sapos, todo tipo de serpientes, todo tipo de monos, entre un monte. Allí lo único que había era barro, casas, y todo chiquito, y allí lo que se aprendía era a correr entre los patios. Yo no fui el tipo de mujer virtuosa como habla la Biblia. Yo lo que sabía era treparme entre los árboles, a sentarme a comer frutas. Sabía coger una pelota de soccer y andar corriendo y jugando soccer, y por eso me ganaba unas pelas por andar jugando con hombres. No sabía hacer absolutamente nada. ¿Había virtud alguna en mí? No, queridas. Ningún tipo de virtud. Háblame de deportes y ahí yo era la número 1. Pero de todo lo otro, nada. Pero cuando tú decides entregarle tus dones al Señor, aunque sea uno solo, sin pensar en envidia, sin pensar en competencia, sin pensar en que me van a quitar el privilegio, en que voy a perder el poder, en que voy a perder mi influencia, entonces el Señor se complace en multiplicarte los dones, en multiplicarte los talentos, y te va a dar tanto, pero tanto, pero tanto, que tú vas a decir, ¿de dónde salió todo esto? El mejor negocio está con Jesús. Cuando tú negocias con Jesús, todo sale perfecto. Yo he negociado muchas cosas con mi Dios en el transcurso de mi vida. El Señor ha puesto personas en el trayecto de mis días para ayudarme a madurar, para enseñarme cosas, para instruirme. Por ejemplo, cuando yo llego de Colombia a República Dominicana, que fue el primer país que pisé, yo llego de 16 años. Llego con ese formato de San José del Guaviare. Jungla. Yo lo que tenía era jungla encima, no tenía más nada. Piel amarilla, pómulos desteñidos. Allí lo que hace es un calor salvaje. Uno se ve enfermo, no se ve saludable en lo absoluto. Y cuando llego a la casa de una tía, mi hermosa tía Tati, ella me recibió 3 años en su casa. Llego para estudiar en la universidad. Yo llego a un mundo completamente diferente. Pero esa bella tía Tati, ella se encargó de compartir los dones y los talentos que Dios le había dado.
Con ella aprendí a coser. No tengo un curso de costura, pero resuelvo. Y eso me resuelve porque me tengo 2 mujeres en casa y hay que resolver. Ella me enseñó a peinarme. Ella me enseñó que a la iglesia no se iba con el pelo enchumbado de agua, que uno se ponía bonita para ir a la iglesia. Ella me enseñó que uno se combinaba la ropa. A mí me importaba ponerme un pantalón de rayas y una falda y una blusa de flores, aunque ahora eso parece estar muy de moda. Se llama desigual. Pero todas las cosas que mi tía conocía, ella las compartió conmigo. Ella me enseñó, ella me pulió, ella me refinó. Cogió este monito salvaje de la jungla y lo refinó. Y es lo que yo soy hoy en día, porque muchas personas decidieron compartir su talento conmigo, decidieron compartir sus dones conmigo. Entonces, si tanta gente ha compartido conmigo lo que sabe, aún Arnaldo ha compartido muchísimas cosas que ha aprendido de él, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo me tengo que negar? ¿Por qué yo tengo que ver por encima del hombro a la otra? ¿Por qué yo tengo que ser tan odiosa y tan egoísta? Ya el Señor nos dijo, dejemos de hacer la pregunta que hizo Juan. No le prohíban a la gente ser feliz, no le prohíban a la gente aprender, no le prohíban a la gente no poder recibir los dones que ustedes tienen. Cuando ustedes se niegan a entregar sus capacidades a otras personas, su ayuda a otras personas, entonces nos estamos negando a que el Señor nos otorgue más. Entre más damos, más recibimos. Y es real, queridas, pero nosotras necesitamos creérnoslo. Nosotras necesitamos creer que Dios tiene la capacidad de cambiar ese corazón egoísta, ese corazón duro. Y me gustaría que cada vez que tengamos ese impulso de ser odiosas, digámoslo así, de ser odiosos, nosotros podamos entonces pensar, no voy a hacerlo porque yo a Satanás no me quiero parecer, yo me quiero parecer a Jesús. Cuando tengo un pensamiento egoísta, no me quiero parecer a Satanás, quiero parecerme a Jesús. Tengo un pensamiento de competencia, no me quiero parecer a Satanás, me quiero parecer a Jesús. No quiero repetir la historia que se repitió en el cielo. Quiero que se repita la historia que Jesús me mostró aquí en la tierra, de que debo tener un amor genuino, un amor que no espere recompensas, un amor que de verdad llene mi corazón. Porque cuando entregamos, recibimos más. Cuando entregamos, se devuelven bendiciones para nosotros. Pero nosotras tenemos que estar dispuestas. Nosotras tenemos que tener un corazón abierto para poder aprender. Tenemos que tener un corazón dispuesto para dar y no a dar migajas, queridas. Porque muchas veces decimos, sí, lo voy a hacer. Ok, el Espíritu Santo me acaba de convencer y lo voy a hacer. Pero cuando decidimos hacerlo, empezamos con las migajas. ¿Cuáles son esas migajas? En nuestra iglesia hacen muchas actividades. Por ser una iglesia grande, pues hay más cumpleaños, hay más nacimientos, hay más bodas y hay más de todo. Entonces, sería muy egoísta de mi parte, para ponerles un ejemplo, sería muy egoísta de mi parte o sería una migaja que porque para mí sea más fácil yo diga, no quiero que el baby shower luzca mejor que el de fulana. Quiero que el de ella sea el que brille más. Así que el de Keila y el baby shower de Keila lo voy a hacer bien sencillo porque yo no quiero que el de ella sea más pomposo que el de Jessie. Prefiero que el de Jessie ella sea el que tenga el título más alto y que la gente lo recuerde que sea más esplendoroso. Que cuando recuerden un baby shower quiero que recuerden el de Jessie, no el de Keila. Eso es dar migajas. Cuando nosotros vamos a hacer una actividad, un programa, vamos a dar una ayuda, la damos por completa. Que así como el baby shower de Jessie brilló, va a brillar de la misma manera el de Keila. Así como el programa del Ministerio de la Mujer brilló, también va a brillar el ministerio infantil. Todo por igual, sin migajas. Pero es tiempo de que nosotros reconozcamos que hemos estado escuchando la voz de Satanás más que la voz de Jesús. Es tiempo que nosotros reconozcamos que debemos hacer un alto en nuestra vida y decirle a nuestro propio corazón, dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Y que cuando Él hable, nosotros escuchemos y no nos hagamos las locas, que entendamos y que no tengamos miedo de preguntarle a Jesús, ¿esto es lo correcto o no es lo correcto? Preguntemos. ¿Por qué debemos preguntar? ¿Por qué? Porque necesitamos entender. Y cuando perdemos el miedo de preguntarle a Jesús si lo que estoy haciendo está bien, entonces voy a entender cuál es su propósito en mi vida. Nosotros necesitamos entender ese propósito. Y nuestro propósito en esta vida, queridas, es reflejar a Cristo Jesús. Nuestro propósito en esta vida es
aprender la verdadera grandeza del reino. Y la verdadera grandeza del reino es ser servidor de todos. En esta tarde, mis amadas, ustedes dirán, ¿cuánto palo ha dado Menchi? No es palo, queridas. Es lo que Jesús quiere de nosotras. Él quiere que nosotras nos parezcamos a Él. Y si hemos estado actuando con envidia, con contienda, con competencia, con poder y utilizando nuestro privilegio de forma incorrecta, entonces es tiempo de que hagamos un alto y le digamos, Señor Jesús, hay muchas imperfecciones de mí, necesito que tú seas quien las cambies. Señor Jesús, hay cosas que no puedo luchar con ellas y el corazón me arde cuando tengo que hacer lo contrario a lo que yo deseo. Yo sé que el corazón pica, yo sé que el corazón duele y uno siente que la sangre empieza a hervir desde los pies y se te está subiendo a la cabeza. Ese es el momento cuando nosotras tenemos que decir y clamar, Señor Jesús, ayúdame a cambiar esta actitud porque no me quiero parecer al enemigo, me quiero parecer solamente a ti. En esta hora, mis queridas, vamos a ponernos en las manos del Señor, para que Él sea quien nos dirija, para que nosotras podamos realmente devolver nuestros dones a Dios. Y devolvemos nuestros dones a Dios cuando compartimos nuestros dones, cuando enseñamos lo que tenemos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien nos cambie y nos quite esta cabeza tan dura que tenemos y esta cabeza tan persistente en el ego, en el yo, en el yo quiero ser mejor, en el yo soy la mejor. Pidámosle a Jesús que pueda hacer esta transformación y que nuestro corazón esté dispuesto a cambiar. ¿Oramos? Nuestro bondadoso Dios y eterno Padre, muy agradecidos de ti estamos porque has dejado instrucción en tu palabra. Queremos ponernos en tus manos en esta hora porque muchas de nosotras hemos sido orgullosas, hemos sido competitivas, hemos sido egoístas, hemos querido brillar por encima de las demás. Pero en esta hora nos ponemos en tus manos, Jesús, porque somos tus representantes. Nos ponemos en tus manos porque queremos que tú nos cambies, queremos que tú nos hagas diferentes. Queremos que donde quiera que nos movamos, la presencia de tu Espíritu Santo pueda estar con nosotras de tal forma que quien nos vea, quien nos escuche hablar pueda sentir que Jesús ha transformado mi vida. Te suplicamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que nosotros podamos mantenernos en contacto contigo y que en ningún momento nos alejemos de ti, que en ningún momento nos separemos de ti para no ser tentados por el enemigo y volver a acariciar todas las cosas negativas que hemos estado haciendo durante este tiempo. Nos ponemos en tus manos para que nos sigas guiando, para que nos sigas dirigiendo, para que nos sigas amonestando, para que nos instruyas y nos dejes ver lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que hacer para estar aptas para entrar al reino de los cielos. Queremos verte pronto, Jesús. Por eso en esta hora nos ponemos en tus manos y glorificamos tu nombre para que pronto, muy pronto, Señor, podamos encontrarnos contigo. Gracias por este gran privilegio de poder compartir contigo este rato. En el nombre de Jesús. Amén.